Hola, bienvenido a este nuevo microvideo donde estudiaremos el tema progresiones o sucesiones. Bueno, sin ser demasiado rigurosos, podemos definir una sucesión o progresión numérica como un conjunto de números ordenados. A cada uno de estos números los llamamos términos de la sucesión. A sub 1 es el primer término, A sub 2 es el segundo término, A sub 3 es el tercer término, A sub n es el enésimo término. Bueno, veamos algunas características que la definen a las sucesiones o progresiones. Como primer punto, en función del número que tengan, las sucesiones pueden ser finitas o infinitas. Crecientes, si cada término es mayor que su anterior, es decir, A sub n es menor o igual que A sub n más 1, van a ser crecientes. O van a ser decrecientes si A sub n es mayor o igual a A sub n más 1. Bueno, son aritméticas cuando cada término es la suma del término anterior más un número constante, al que llamamos diferencia, y denotamos por D. Es decir, A sub n más 1 es igual a A sub n más D. Son geométricas cuando cada término es el término anterior multiplicado por un número constante al que llamamos razón y se denota por R. Es decir, A sub n más 1 es igual a A sub n por R. En el caso de las sucesiones aritméticas y geométricas, podemos encontrar una fórmula a la que llamamos fórmula general de la progresión, que nos indica el valor de cualquier término de la sucesión sin necesidad de escribir los términos anteriores. Igualmente podemos calcular la suma de n términos consecutivos y en ocasiones la suma de infinitos términos. En este video vamos a resolver problemas de progresiones aritméticas y geométricas. Los problemas están ordenados según su dificultad. Antes de empezar, haremos un recordatorio de todas las fórmulas que necesitamos. Bueno, aquí tenemos las fórmulas para las sucesiones aritméticas y para las sucesiones geométricas. Bueno, tenemos la diferencia, cómo hallar la diferencia, tenemos también el término general, cómo encontrar el término general, y tenemos la suma de los n primeros términos. En la sucesión geométrica tenemos dentro de la razón, el término general, la suma de los n primeros términos, pero también la suma de todos los términos. Bueno, además es importante tener en cuenta que una sucesión aritmética es decreciente si D es menor que 0, o sea, si la diferencia es menor que 0. Es creciente si la diferencia es mayor que 0 y constante si D es igual a 0. Una sucesión geométrica cuyo primer término es positivo es decreciente, o sea, si R es mayor que 0 y menor que 1, y es creciente si R es mayor que 1. Y si el primer término es negativo, es creciente si R es mayor que 0 y menor que 1, y decreciente si R es mayor que 1. Bueno, además, independientemente del primer término, es constante si R es igual a 1 y es alternada si R es negativo y cambia el signo en cada término. Bueno, vamos a resolver aquí unos problemas. Dice nuestro primer problema, en una progresión aritmética sabemos que el sexto término es 28 y que la diferencia es 5. Calcular el término general y los 5 primeros términos. Bueno, la solución
conocemos el término sexésimo o el sexto término y la diferencia. Entonces el sexto término es 28, la diferencia es 5. Queremos calcular el término general de la sucesión, a su n, que sabemos que es de esta forma. Como la diferencia es de igual a 5, tenemos ahora necesitamos calcular el primer término de la sucesión a sub 1. Para ello aplicamos la fórmula para el caso n igual a 6, ya que sabemos que a sub 6 es igual a 28. Sustituimos en la fórmula y encontramos entonces que a sub 1 es igual a 3. Por tanto, el término general de la sucesión aritmética es a sub n igual a 3 más 5 factor de n menos 1. Los 5 primeros términos son, aquí los tenemos. Hemos calculado los términos aplicando la fórmula obtenida, pero una vez sabemos que el primer término es 3 y que la diferencia es 5, podemos obtener fácilmente los términos sumando pues, la diferencia, en este caso 5. Nuestro segundo problema. En una progresión geométrica sabemos que el primer término es 6 y el cuarto es 48. Calcular el término general y la suma de los 5 primeros términos. Bueno, conocemos el primero y el cuarto término. Como la progresión es geométrica, su fórmula general es de esta forma. De dicha fórmula conocemos el término a sub 1, pero no conocemos la razón. Para calcularla, aplicamos la fórmula para el caso n igual a 4, porque sabemos que a sub 4 es 48. Entonces, aquí podemos observar que r es igual a 2 y el término general es a sub n igual a 6 por 2 a la n menos 1. Para calcular la suma de los 5 primeros términos, aplicamos la fórmula. Necesitaremos calcular el término a sub 5. Bueno, cualquier duda o inquietud aquí debajo en los comentarios, en el video, puede hacerme saber su inquietud. Bueno, entonces S sub 5, o sea, la suma de los primeros 5 términos, aquí la tenemos, nuestra fórmula. Aquí necesitamos averiguar a sub 5 es 96, por lo tanto 96 por 2 menos 6 nos da 186. 96 por 2 menos 106, 186. Nuestro tercer problema, encontrar el término general de la sucesión 20, 19,3, 18,6, 17,9. ¿Es aritmética o geométrica? Encontrar los términos décimo, vigésimo y trigésimo. Bueno, si la sucesión es aritmética, entonces la diferencia entre dos términos consecutivos siempre es la misma. Buscamos la diferencia. A sub 2 menos a sub 1 es igual a menos 0,7. A sub 3 menos a sub 2 es igual a menos 0,7. A sub 4 menos a sub 3 es igual a menos 0,7. Entonces se trata de una sucesión aritmética con diferencia d igual a menos 0,7. Es una sucesión decreciente porque d es menor que 0. Por tanto, el término general es a sub n igual a 20 menos 0,7 factor de n menos 1. Aplicando dicha fórmula podemos calcular los términos décimo, vigésimo y trigésimo. Nuestro cuarto ejercicio, encontrar el término general de la sucesión. Tenemos 0,5, 0,25, 0,125, 0,06125. ¿Es aritmética o geométrica? Calcular los términos enésimos para los valores de n igual a 10 y n igual a 100. Bueno, se sabe que la suma de los infinitos términos de esta sucesión es 1. Razonar ¿cómo es posible que la suma de infinitos términos positivos no sea infinita? Bueno, buscamos la diferencia. Nos da menos 0,25
aquí nos da menos 0,125. Como los valores no coinciden, la sucesión no es aritmética. Entonces buscamos la razón. Es geométrica. Se trata de una sucesión geométrica de razón r igual a 0,5, decreciente, puesto que r es menor que 1. Como conocemos el primer término y la razón, el término general es h sub n igual a h sub 1 r a la n menos 1. O sea, 0,5 por 0,05 a la n menos 1. Bueno, ahí tenemos entonces que operando obtenemos 1 sobre 2n. Así podemos calcular los términos diezésimo y cienésimo. Ahí los tenemos. Bien, observamos que los términos de la sucesión son muy pequeños. El décimo tiene 3 ceros detrás de la coma. El centésimo tiene 30. Aunque los términos de la sucesión son positivos, estos cada vez son más pequeños y muy próximos a cero. De este modo, al sumarlos apenas incrementa el valor, aunque sumemos infinitos números. Bueno, dejamos aquí 3 problemas propuestos para su ejercitación. Felicitaciones por llegar hasta el final del video. Nos veremos en una próxima ocasión.